haciendo. Estamos sufriendo, hay que ser sinceros. La verdad, hermanos, que vivimos en un mundo que está bajo el maligno, sin lugar a dudas, pero también bajo el control y la soberanía de Dios. De hecho, nos asustamos porque ahora hay una sensación de calor de 42, 43 grados, y ya han llamado a eso cambio climático. Pero en realidad, en sí va a crear un desorden, naturaleza, como se dice, durante la gran tribulación. Entonces hoy me desperté pensando en aquel pasaje del libro, creo que del libro de Jueces, cuando el juez le dice al sol, sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y no se puso el sol ni la luna se ocultó hasta que el Señor hubiese tomado, hasta que Israel tomó venganza de sus enemigos. Y dice ese pasaje que fueron más los que murieron por la piedra de granizo que mandó Dios que por la espada de los hijos de Israel. Me traslado allá al final de la gran tribulación, en la séptima copa. Uno de los componentes de ese último juicio es precisamente una lluvia de granizo. Dice ahí que el peso del granizo va a ser el equivalente más o menos de 80 libras por piedra de granizo, es decir, casi lo que pesa una bolsa de cemento. Ahí no va a haber blindaje, ni ningún vehículo, ningún arma, ningún dron, ni un domo de hierro, ninguna defensa antiaérea que pueda hacer detener esas piedras de granizo silbando desde el cielo a gran velocidad. Si hoy en el corredor de los tornados en Estados Unidos, que va desde Luisiana hasta el norte, caen piedras de granizo del tamaño de una pelota de golf o de base y perfora los vidrios de los vehículos, no digamos una piedra de granizo del peso de una bolsa de cemento, una piedra cualquiera. Y Dios intervino esa vez en la historia de Israel defendiendo a Israel y murieron más por las piedras de granizo que el Señor envió que por los que murieron por la espada de aquel juez. De igual manera, Dios en su potestad y en su soberanía va a traer a su juicio. Ya cuando eso ocurra, la iglesia está fuera. Y bendito sea Dios por eso. Eso, hermanos, debe de abrirnos un poco la ventana hacia el futuro y ver que aquí solo estamos de paso. Que la historia va conforme Dios la ha diseñado, la historia de los tiempos, que al final pues terminará siendo de su voluntad y viniendo el que realmente todos anhelamos, al Mesías de Dios, el Señor Jesucristo. Bueno, abra su Biblia en Filipenses 1:10. Hemos estado viendo el último aspecto de una acción de gracias que el apóstol Pablo eleva a Dios por esta iglesia, que va desde los versos 3 al 11. Son 5 aspectos. El primero de ellos lo hace en oración, versos 2 y 3, 3 y 4, perdón. Luego lo hace por la comunión que ha tenido con ellos en el Evangelio, en el verso 5. Luego lo hacen en base a la seguridad eterna que tanto él tiene y ellos tienen en el verso 6. Luego lo hacen en amor, ¿verdad? En los versos 7 y 8. El amor entrañable que el apóstol Pablo tenía por esos hermanos, y él pone a Dios por testigo que era un amor verdadero y sincero que él tenía por cada uno de los hermanos de esta iglesia. Y el último aspecto es que lo hace en oración, ¿verdad? Y hace 3 peticiones a Dios. En el verso 9 le pide a Dios que el amor de Dios abunde, se derrame, se salga de los bordes en el corazón de estos hermanos, que sea un amor racional, un amor lleno de ciencia y de todo conocimiento, porque esto les permitirá a ellos hacer a dirigirse a las mejores decisiones. Y el segundo aspecto está en el verso 10, que nos dice, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La sinceridad tiene que ver con algo que ha sido purificado por el sol, algo que no tiene mezcla ni contaminación, especialmente en el sentido moral. Pero también puede significar limpieza, es decir, algo que es sincero y limpio en el sentido moral y espiritual, de pureza moral y espiritual, que era lo que el apóstol Pablo anhelaba, que reinar en cada uno de los hermanos que pertenecían a esa iglesia.
Y luego les habla el segundo aspecto, que sean irreprensibles. Es decir, una persona irreprensible, una cosa irreprensible es cuando está libre de toda culpa y libre de toda acusación, sin ofensa y libre de toda acusación. Ahí hemos estado hablando. En realidad, hermanos, esta palabra se utiliza con el apóstol Pablo, que va por primera vez a Cesarea, en las costas del Mediterráneo y en la tierra de Judea, a defenderse de una falsa acusación que le estaban haciendo los judíos frente a Félix. Y el apóstol Pablo, habíamos hablado también antes de ser encontrado por el Señor, porque nadie busca a Dios. Aquel que día había andado buscando a Dios y lo encontré y Dios me salvó. Mentira, fue Dios el que salió a buscarte. El Señor dejó las 99 ovejas y fue a buscar la oveja perdida. Y de esa manera, pues, el apóstol Pablo en su engaño vivía conforme a la justicia de la ley. Y como buen fariseo creía que solo los actos externos, es decir, encalar el sepulcro, limpiar el vaso, el agua que hacían a tomar o lavar el plato era suficiente y que descuidaban en realidad la condición interior de la vida. Y él vivía con ese engaño creyendo que solo los actos externos son pecaminosos. Pero una vez que fue encontrado por Dios, camino a Damasco y lo bota del caballo y aquí a luz resplandeciente y le dice otra cosa, de dar cosas contra la hijón, recuerda. Entonces viene la conversión del apóstol Pablo y ese cambio solo pudo haber sido operado por la gracia de Dios. Es la misma gracia que Dios opera en la vida de cada uno de nosotros, que somos creyentes, ¿no? Y cuando el apóstol Pablo conoce el Evangelio, comienza a vivir una vida sincera e irreprensible delante de los ojos de Dios, que mira todas las cosas, y también delante de los ojos de los hombres que observan nuestra conducta diaria. A veces los creyentes vivimos descuidadamente y creemos que como que Dios se hace loco y no ve las cosas que hacemos, ¿verdad? Dios lo ve todo, hermanos. Yo recuerdo un código que aprendí de la edad y afecto. Cada paso que das en la senda do vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, mira bien la senda por donde vas. Dios te ve, engañarlo jamás tú podrás. La verdad. Y también la gente que está afuera y sabe que somos creyentes no observa. Miran nuestra conducta, ¿sí o no? El vecino no le puede decir nada a usted, pero lo tiene, mire bien chequeadito, ¿verdad? La bolsa del súper que lleva, si es de la verde o es de la otra, ¿verdad? Si saluda o no saluda. Si en realidad exhibe una conducta de creyente, como lo conocen el padre que es usted, igual el compañero de trabajo, igual el médico que le asiste, igual el cliente que usted le peine y le pinte el pelo, ¿verdad, Karen? Todo eso, sí, todo eso, yo lo observo. O sea, somos vitrinas, somos como cartas leídas a través de derecho. Y entonces el apóstol Pablo conoce el Evangelio y comienza a vivir una vida sincera y sensible ante los ojos de Dios y de los hombres. En realidad, hermanos, la razón más poderosa y el mayor incentivo para vivir una vida de santidad en nuestra parte es que un día vamos a estar frente al Señor. Ahí está la clave de todo. Y ese día que nos miremos delante del Señor, que la palabra de Dios lo llama el día de Cristo, es el día cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia. Entonces las obras de cada creyente van a ser sometidas a evaluación para que cada quien reciba su recompensa conforme a su fidelidad. Mire usted lo que nos dice en este sentido, 1 Corintios 3:13. Lea su Biblia. Hablando de ese día, bueno, si gusta, para entenderle un poquito mejor, vamos a leer desde el verso 10, ahí en 1 Corintios 3. Conforme a la gracia, dice el apóstol Pablo, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Miren, este texto es clave para aquellos que quieren un poquito más de explicación en cuanto a si hay apóstoles y si hay profetas en la edad actual. Sí los hay, pero son falsos, mentirosos, no existen.
Aquí dice el apóstol Pablo era un hombre donde se manifestaron todos los dones, se manifestaron todos los ministerios. Y él lo dice claramente. Yo como apóstol puse que el fundamento, dice en el verso 10, y cada uno mire cómo que sobreedifica. El profeta y el apóstol fueron los ministerios fundamentadores. Ellos pusieron el cimiento de la iglesia. Y luego vino el ministerio de los sobreedificadores, que es el ministerio del pastor y del maestro, hacer el resto del edificio. ¿De acuerdo? Una vez que fue terminado el fundamento por apóstoles, que vigentes que los pastores y los maestros, que es lo que estamos haciendo hoy, haciendo el edificio, los ladrillos, la mezcla, los acabados, el sistema eléctrico, la pintura, la cerámica, los muebles sanitarios, el mueble de cocina, el techo y todo lo demás. Ese es el hecho. Pero miren lo que sigue diciendo aquí. Voy a leer desde el verso 10. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro mire cómo edifica encima. Mire cada bien cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento. Mire cuál es el fundamento que ellos pusieron. El que está puesto, el cual que es que el Señor Jesucristo. Sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera de hojarasca, la obra de cada uno será que manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta en el día que estemos frente al Señor. El día la declarará. Ese término día se refiere al día de Cristo. Ahí nos está hablando del tiempo oportuno para el día de Cristo. Pues por el fuego será que revelada. El fuego del juicio divino que discierne y que evalúa todas las obras que nosotros hicimos en esta tierra como creyentes, mientras estuvimos en esta tierra, van a pasar el escrutinio de Cristo. Dice que cuando el Señor regrese a la tierra, sus ojos parecen que llama de fuego, que penetra. Miran no solamente la acción externa, sino también lo que motiva la acción externa, que es la intención del corazón. Todas las obras van a pasar por el escrutinio de Cristo, todas. Por el fuego del juicio van a ser reveladas. Y nos dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En ese momento, usted y yo, frente a Cristo, nos daremos cuenta si edificamos con qué. Con plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. En la madera, el heno y la hojarasca son materiales indignos que no van a soportar el fuego del juicio de Dios. A veces, hermanos, nosotros hacemos las obras de Dios rezongando, mal hechas, que no lo hace otro, que solo le pone a mí. Es que yo no quiero, me voy a quedar descansando ahí en la cara, viendo dormidado, encima, echando burbujitas de aire. Y hacemos las cosas de mala gana. Servimos a nuestro prójimo de mala gana. Damos el diezmo con dolor en el codo. Ofrendamos primero pagando todas las cuentas y si sobra igual. Dice, bueno, es que yo me voy a quedar el domingo en mi casa porque he trabajado demasiado, estoy cansado. Porque no descansen otro día. Porque no falta su trabajo. Porque tiene que faltar a la iglesia. Porque no resuelve sus compromisos personales otro día. Y no que tiene que agarrarle al Señor el día que le está robando a Dios. Eso es edificar con qué, con madera, con heno y con hojarasca. Esas cosas, hermanos, nos van a doler en lo profundo del corazón el día que estemos frente a Cristo. Que nos demos cuenta que no calificaron para un elogio eterno, que no calificaron para una recompensa eterna. Y nos tengamos que alejar, como dice el apóstol Pablo, avergonzados del Señor, sin una recompensa. Y no cree, hermano, que el Señor lo va a enterillar, ¿no? Que recompensa, un montón de oro, que un montón de caratelas, de broches, de relojes.
¿verdad? Celestiales y de un montón de perendengue en el pelo. No, hermanos, es la capacidad de brillar para la gloria de Dios por toda la eternidad. Si usted edificó con perlas, con cosas preciosas, con materiales dignos, va a reflejar la gloria de Dios en el mundo. Vaya usted, por favor, al libro de 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10 y 11, San Juan capítulo 14, verso 1 al 3, y 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18 son los tres pasajes donde se basa la doctrina del arrebatamiento, que es el día de Cristo para los galardones. Miren lo que nos dice ahí. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario, o sea, es imperativo. Ningún creyente se puede desmarcar de esto. Es necesario que todos, ¿quiénes son todos? Los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, mire bien, según, subraya ese término, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. El tribunal de Cristo, hermanos, mire, en realidad ese día, el día de Cristo, es el factor que incide en la motivación más profunda, en la meta suprema de todo creyente, que es agradar a Dios. Hermanos, yo no estoy en esta tierra para lucrarme de Dios, sino para que Dios se lucre de mí, de mi servicio. Si yo le estoy en deuda a Dios, hermano. Si a mí me hubiera tocado morir en la cruz, Cristo jamás hubiese recibido mi sacrificio, porque ese sacrificio nunca hubiese calificado. Se necesitaba un cordero sin mancha, perfecto, inmaculado, impecable como Cristo, para que pudiera satisfacer la justa ira de Dios y las demandas de la santidad de Dios. Ningún ser humano podía ir a la cruz, tenía que ser Cristo. Por lo tanto, mi gran motivación y lo que incide para mí, hermanos, es que un día tengo que presentarme ante el tribunal de Cristo. ¿Entiende eso? Eso incide en su motivación más profunda y en su llamado supremo, que es el tribunal de Cristo, hermanos, para ilustrarles un tribunal, era la demá, así se le llama en el idioma original. Una especie de alto con esta plataformita, ¿verdad? No muy lejos del suelo, donde se administraba justicia legal o deportiva. Cristo estuvo frente a Pilato en la demá, en el estrado de Pilato. Y ahí se le administró justicia legal de la manera incorrecta. Ahí se condenó a Cristo, ¿sí o no? Cristo estuvo frente a Pilato, pero yo voy a estar en la bemá de Cristo. Yo voy a estar frente a Cristo. Cristo va a estar en su bemá, en su estrado, y voy a estar con él ahí. Aquí lo que se califica, lo que está en el contexto, obviamente, que es justicia deportiva, porque el apóstol Pablo le encantaban los juegos deportivos. Las Olimpiadas que se llevaban en las ciudades-estados de Grecia. Y él observó muchas veces eso, imagino yo. La demás era el lugar donde se premiaban los ganadores de las diferentes disciplinas, la lucha grecorromana, la carrera, los obstáculos y todo eso. Eso es un deporte, son deportes negativos. Entonces él toma eso para ilustrarnos el día que nosotros vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Y hay una frase ahí que sigue, en este verso 10. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno que reciba según lo que haya hecho en que mientras estaba en el cuerpo. O sea, lo que se va a juzgar en la demás de Cristo es mi accionar como creyente mientras estuve aquí en la tierra. Ahí no se trata, hermano, de juzgamiento de pecados, porque el juzgamiento de pecados se dio en la cruz del Calvario.
El sacrificio de Cristo satisfizo, repito, las demandas de la santidad de Dios y de su justicia. Y Dios quedó satisfecho. ¿Qué dijo el Señor en la cruz del Calvario? Consumado es. En otras palabras, hecho está. Terminé, cumplí mi misión. Todo aquel que quiera venir a mí alcanza salvación. Entonces, el tribunal de Cristo no es para juzgamiento de pecado, no es para calificarle la salvación a nadie. La salvación ocurrió en hecho con antelación, que es la cruz de Cristo. Amén. El que es salvo es salvo. El único que puede estar frente al tribunal de Cristo precisamente es el salvado. Lo que ahí está hablando, hermanos, es todas aquellas cosas que tú hiciste mientras estabas en este cuerpo de carne, mientras estuviste vivo en la tierra, y que tienen que ver con el elogio y con la recompensa eterna. Y nos dice ese verso 10 también, para que cada uno que reciba, según lo que ha hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí no se trata de bueno o malo en el sentido moral, repito, porque el juzgamiento de los pecados ya se efectúa en la cruz del Calvario. Aquí se trata de las cosas que hiciste que sí tenían peso eterno para calificar a un galardón, o las cosas triviales que hiciste. Si lo hiciste rezongando, si lo hiciste de mala gana, si lo hiciste arrastra, si lo hiciste blasfemando, si lo hiciste culpando al pastor o a aquel que te puso a servir, si hiciste una mala administración de tu hogar, de tu vida, de tu trabajo, de tu salario, porque todo lo que hagamos en este mundo va a calificar o va a descalificar para un galardón eterno, hermano. Tenemos que estar conscientes de eso. No desliguemos la vida de la iglesia con la vida del mundo. Aquí no está diciendo que los creyentes tienen que irse a una ermita, a una montaña o encerrarse en un cuarto y solo pasar alabando a Dios. Sino que todo lo que hiciste con tu negocio, todo lo que hiciste con tu vida, lo que hiciste con tus hijos, y eso califica para un galardón eterno. Cosas de peso eterno y cosas triviales. Aquí no está diciendo, hermano, que el creyente tiene que aislarse y dejar de trabajar, dejar de ser útil, dejar de ser responsable. No está diciendo aislémonos del mundo y dejemos de hacer cosas buenas. Lo que está diciendo aquí es que todo lo que hagamos tiene que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la intención clara de agradarle a Dios. Dedicar los recursos y la fuerza que Dios nos da para la gloria de Dios. Esa es la intención. Por eso el apóstol Pablo le dice a estos hermanos de Filipos que sean sinceros y que sean irreprensibles. ¿Para qué? Para el día de Cristo. Para la demás de Cristo, el día que estemos frente a su tribunal. ¿Verdad? Y ahí el pastor no va a ir contigo. Tú vas a responder por tu propia vida. Será entre tú y Dios el juzgamiento. Mire usted lo que nos dice Job 23:10. Yo pienso que el libro de Job no debería llamarse los sufrimientos de Job, ¿verdad? Sino más bien debería llamarse la gran fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que resalta ahí? Bueno, Job, ¿verdad? Job 23:10. Mire lo que dice Job. Mas él conoce mi camino, me probará, saldré como oro. Dos frases sencillas, ¿verdad? Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Creo que nadie, ninguno de nosotros, cuando está sufriendo, agarra carcajadas. Estamos en dificultad, hermano. Y cuando estamos en la franja del sufrimiento, nos cuesta poder ver una salida. Creemos que la cosa se va para largo. Y no es así. Él sabía que estaba bajo el juicio de Dios. Y que Dios lo estaba discerniendo, que Dios lo estaba evaluando. Él sabía que Dios lo estaba refinando. Mira, hermano,
Cuando uno está fregado en la vida, uno está que siente que le han puesto el pie encima, en el cuello, no se puede levantar. Y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, al suelo otra vez, al suelo. Usted siente que va más al fondo. Es como un pozo de desesperación que se va hundiendo, se va hundiendo. Entre más quiere usted salir de él, más abajo cae. Entienda que Dios me está refinando. Dios me está probando. Job lo sabía. Job no sentía la presencia de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado personas que lo miran a usted sufriendo y le demandan alabe a Dios. Es lo menos que usted quiere hacer. Usted no está consciente de la presencia de Dios. Usted se siente ausente, se siente huérfano de la presencia de Dios. Usted viene al templo porque el Espíritu de Dios lo impulsa. Porque si se queda en la casa, se va a hundir más. Usted va al templo porque sabe que ahí algo va a pasar con su vida. Él no sentía la presencia de Dios, pero sabía que Dios estaba ahí. Él lo dice. Mas él conoce mi camino. Dios sabe, yo sé que Dios me está probando. Mira, hermano, la pestilencia que cayó sobre Job, dicen que fue un choque séptico en su piel. Toda su piel fue invadida de repente por un hongo maligno y apestaba. Y hería. El aliento le apestaba. La mujer le dice, maldice y muérete. Lo dice, mi aliento por ahí. Perdió todos sus hijos, hermano. Perdió el negocio. La riqueza en aquel tiempo, hermanos, era entre más número de camellos tenía usted y de ovejas, era más rico. Era lo que más se necesitaba. Perdió todo, perdió los criados, perdió todo, en la ruina completamente. Dice, yo no siento la presencia de Dios, pero yo sé que Dios está. Y en la segunda frase se ve eso 10, me probará. Lo dice, Dios me está probando y voy a salir como el hombre. Dios, en ese momento reafirma su compromiso, que lo que a él está pasando tiene un propósito de Dios. Va a seguir confiando en la palabra de Dios, porque esas eran las dos cosas esenciales para poder sobrevivir a aquel momento de prueba. No refunfuña, no le da malos atributos, no le da malas causas de origen a Dios, sino que asume la prueba con sumisión, con humildad, y dice, esta es prueba de Dios. Dios me está refinando, me está metiendo en el horno de fuego. Me voy a salir más firme que todo. Me va a probar, voy a salir como el oro. Y dice, Dios tiene un propósito en esta prueba y me comprometo con él. Sí, algo bueno Dios va a sacar de todo. Esta es la mano de Dios, este es el dedo de Dios. No importa de la gente que Dios está utilizando. Si Dios utilizó al mismo diablo contra Job, hermano. El instrumento no importa, Dios es soberano para usar el instrumento que quiera. Para afinarnos, para probarnos, para humillarnos. ¿Verdad? Porque a veces nosotros decimos, no, hermano, yo no quiero mal a nadie, yo soy humilde, hermano. Agárrese. Cuando usted dice eso, más soberbia en su corazón y más orgullo, Dios se lo va a hacer mostrar, se lo va a hacer ver de una manera para librarlo. Todos tenemos problemas con eso. Mire usted algo más. Vamos a Zacarías 13:9. Aquí está hablando de Israel, previo a la venida del Señor. Dice aquí, meteré en el fuego la tercera parte y la fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Él dirá, Jehová es mi Dios. El platero viene y compra la plata en bruto, la pone en un crisol a cierta temperatura hasta que se derrite por completo. Toma una paleta, y retira las primeras escorias que emergen a la superficie cuando la plata ya está fundida y la saca. Y se mira, si en la plata no se refleja la imagen de su rostro completamente, hay escoria. Vuelve a meter la paleta y le mete más fuego y la saca, la saca, la saca.
Hasta que el platero mira su imagen, su rostro perfectamente reflejado en la plata, terminó el proceso de refinamiento. Así es Dios con nosotros también, hermano. Dios se quiere ver en nosotros. Amén. Dios quiere verse en nosotros. Para eso, hermano, aguante fuego, compañero. Aguante fuego, que entre más usted se resista, más proceso habrá. Eso va a ocurrir con Israel. Aquí dice que solo una tercera parte de la población mundial de Israel va a ser escogida para eso, incluyendo los 144,000 sellados. Y 2/3 partes de la población mundial de Israel se va a perder literalmente. Israel va a sufrir la diáspora más grande en toda su historia. Nunca experimentó, ni en Egipto, ni en Babilonia, ni en Roma. Falta una que va a ser mundial. Y la muerte de los judíos en la Segunda Guerra Mundial a manos de Hitler se va a quedar. 2/3 partes se van a perder. Y aquí lo dice, una se salvará. Y esa una que se salvará, una vez que el Señor vea su imagen en ellos, por fuego de pruebas terribles, lee el libro de Apocalipsis. Van a ver al Mesías descender del cielo, poder y gran gloria. Te van a reconocer como su Mesías. Te van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le van a conocer como Señor y Salvador. Y con ellos va a ejercer gobierno de 1000 años en la tierra. ¿Tienen o no tienen objetivo las pruebas de Dios? Por supuesto que se los tienen. Mientras estemos en esta tierra, en el crisol del Señor estaremos, hasta que Él vea su imagen perfeccionada en nosotros, el día que nos lleve a la gloria, seamos semejantes. Primera de Pedro 1, 17 y 18. Miren qué hermoso esto. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, o de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando dice aquí el apóstol Pedro, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, ¿sabe qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Si ustedes son creyentes verdaderos, niños, son creyentes de verdad y aceptan la paternidad de Dios y la paternalidad de Dios, las dos cosas, entonces van a respetar la evaluación que Dios puede hacer de su vida. A veces nosotros decimos, mire, no una vez, varias veces, creyentes me han dicho cosas como esta. Yo les exhorto a ser fieles en la congregación, a ser fieles en su servicio, a ser fieles con lo que Dios les da. Una vez una de ellas me dijo, mira, la intervención de Dios en mi vida es hasta aquí, en la puerta de la iglesia. Fuera de ahí, yo vivo mi vida como me dé la gana. Creyentes viejos, hermano. No. Si eres de Cristo, eres de Cristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hermano. No te perdás. Eres de Cristo en la universidad y fuera de la universidad. Eres creyente en el barrio y fuera del barrio. Eres creyente en el trabajo y fuera del trabajo. Tienes que reflejar la imagen de Dios. Si tú eres un creyente verdadero, vas a aceptar la evaluación que Dios quiere hacer de tu vida. Porque Dios siempre va a buscar tu vida. Y lo dice el apóstol en el verso que sigue. No nos perdamos. Dice, ustedes vivían de una manera vana. Todo lo que ustedes vivieron antes de conocer al Señor era pura vanidad. No servía para nada.
No se les olvide, es el apóstol Pedro, que el precio del rescate por su vida que el Señor pagó en la cruz del Calvario fue la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero, hermanos, es el animalito más manso del mundo. Por eso el Señor compara a sus hijos con corderos, no con cabras. Porque el corderito, hermanos, era llevado por el, quería ofrecer al sacerdote mansito. Ahí se quedaba estacionado. El sacerdote acercaba la navaja o el cuchillo, el corderito ponía el cuello de cortarlo. Así fue Cristo, manso y humilde. Le dice Pilato en el ademán, a mí no me respondes. Le dijo a Cristo. El Señor le dice, tú no tendrías ningún poder contra mí si el poder no te fuera dado de arriba. ¿Quién tenía el dominio ahí? El Señor Jesucristo. ¿Y quién lo condenó? El que no lo tenía. Porque Cristo fue como un cordero manso y humilde al matadero. Por eso acepte la evaluación de Dios sobre su vida. Acepte la exhortación. A veces creemos, no, que Dios a mí no me ha dicho nada, porque no lee la Biblia. Lee la Biblia, Dios te va a decir cosas ahí. Venga a la iglesia, el predicador, a través del predicador, Dios te va exhortando. También. Tremendo pasaje es. Mire lo que nos dice Apocalipsis 3:18, cuanto a este tema de evaluación. Le dice el Señor Jesucristo a la última iglesia, en el mensaje de las 7, Apocalipsis capítulos 2 y 3, lo quiere leer en casa. La séptima iglesia a la cual está exhortando es la iglesia de la Odisea. El Señor le dice lo siguiente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Vestiduras blancas para cubrirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En realidad, hermanos, la iglesia de la Odisea formaba parte de un grupo de 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, ahí cerca de ellos. Y esta iglesia tenía una, esta ciudad de la Odisea tenía una característica. Que todos los que querían préstamos bancarios iban a esa ciudad porque ahí estaban los mejores bancos de la zona. La mejor lana, especialmente la lana de color negro, que era muy rara y muy escasa de encontrar, que ellos la producían. Y hacían unos tejidos, hermanos, y unas vestidumbres para la realeza y para los grandotes, para los que podían pagar. Sara se queda chiquito, bueno, perdón por haber mencionado la marca. Las hermanas. Pero la industria que más los llenaba de orgullo a ellos era la industria oftalmológica. Hacían unos colirios, hermanos, de miedo. No había gente en el mundo conocido que no fuera a buscar asistencia para cuestiones visuales que no fueran en esa ciudad. Ellos se sentían seguros, ¿verdad? Se sentían, nosotros tenemos bancos, tenemos lana negra y tenemos una industria farmacéutica de primera línea. Mire lo que dice el verso anterior. Desde el 15, yo conozco tus obras. Y esto le está diciendo a creyentes que estaban en la Odisea y formaban parte de la iglesia. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí está el verso 17. Porque tú dices, soy rico, enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenemos bancos, tenemos lana negra, tenemos industria farmacéutica de primera línea, aquí no hay desempleados, aquí no hay delincuencia, es una sociedad próspera, perfecta. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire qué tremendo lo que les dice el Señor. No sabe que es un desventurado, miserable.
pobre, ciego y desnudo. Tienes toda la riqueza material que quieres. Vives en una ciudad próspera. Aquí hay moles, ¿verdad? Aquí hay cafés. Puedes andar hasta las 12 de la noche, las 2 a 3 de la mañana y no hay delincuentes, aquí no hay maras, aquí no hay extorsión, no hay nada. Como dicen los daneses actualmente, un hermano querido tiene una hija que lo va a visitar de vez en cuando, y dice que los daneses cuando predican el evangelio, le dicen: nosotros no necesitamos a Dios, nuestro Dios es el dinero. Le damos el 30% de nuestro ingreso al Estado y tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cuál Dios? Dale de donde se congrega su hija, allá me dice como Mozambique, y son como 4 o 5 gatos los que reúnen el domingo. Nadie quiere saber nada de Dios, que las iglesias, museos, y las que han podido comprar el Islam, las compran, las tienen llenas de musulmanes. Esa es la situación de la iglesia, no dista mucho. Mira, a mí me da pesar, hermanos creyentes, que se van del país y no quieren hacer la lucha en su país. No aman este país, no aman su tierra, porque andan buscando bienestar material futuro para sus hijos, hermano. Yo no digo que esas cosas sean malas, pero buscan la gloria de Dios en todo lo que haga. Le dice el Señor ahí, le está diciendo a los hermanos de la iglesia: no se engañen. Compra de mí, ¿qué? Oro refinado en fuego, para que seas rico verdaderamente. Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque un día te vas a tener que presentar delante de Dios, delante de Cristo. Sé lo que le está diciendo el Señor ahí a estos creyentes. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver en realidad. En otras palabras, le dice el Señor: la propuesta que yo les hago de la gracia es mejor que la seguridad que ustedes tienen en esta escuela. Salvación genuina y eterna. Amén. ¿Quiere usted hacer Cristo? Hágalo, pero busque la gloria de Dios en ese hacer. ¿Quiere usted bienestar material y estar sobrado con lo que hace sufrir a la mayoría de los habitantes de este país? Hágalo, pero busque la gloria de Dios. Amén. Haga las cosas para la gloria de Dios. Colosenses 2:18. Creo que es con Rodani. No sé si este domingo. Les recuerdo: materiales nobles para construir recompensas: oro, plata, piedras preciosas. Materiales innobles: heno, madera y hojarasca. No soportan el fuego del juicio. Miren lo que les dice aquí, les advierto, el apóstol Pablo a estos hermanos de Colosas. Mire, nadie os prive de vuestro ¿qué? Premio. La palabra correcta ahí es galardón. Y privar es nadie les quite la posibilidad de un galardón. Eso es lo que dice. Afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, subrayo, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Sabe qué le está diciendo? Mire, esta iglesia tenía un problema, hermano. Se habían metido los gnósticos. Los gnósticos, en resumen y en poquitas palabras, es lo mismo que dicen hoy, decían que Dios, y así lo sostienen hoy, Dios es una gran fuente de energía, que lanza como emanaciones, como un pulsar. Lanza emanaciones, lanza emanaciones. Entonces, cada emanación que lanza ese pulsar de energía es un acto creativo de esa fuente de energía. Yo no sé si ustedes han oído esa frase: yo creo en un Dios supremo, dice. Vete al infierno con esa frase. Tú no crees en nada. Dios no es ningún ser supremo. Dios es el Altísimo, el Pantocrátor, el creador de los cielos y de la tierra, el origen de todo. Entonces, eso lo habían metido en la iglesia y le estaban diciendo que Cristo era parte de una de las emanaciones de esa fe. Y decían que los ángeles eran parte de eso y que los ángeles, Cristo siendo uno de ellos, por lo tanto eran iguales a Cristo y merecían adoración como se la daban a Cristo.
Les dice, cuidado. Mira, y yo se los digo aquí, hermanos, a todos ustedes, y los que van a ver esta grabación y los que pueden estar viendo en redes sociales, cuidado con la iglesia donde se van a meter, créanme. No deje que le pongan las manos encima. No deje que lo empujen. No deje que le den profecía, porque Dios no habla así. Dios habla hoy a través de su santa palabra. No se contamine con fuentes de error. A mí me decía alguien el otro día aquí, hermano, fíjate que se fue fulano de esta iglesia, a mí no me importa, me dice, contarle que esté congregando, cuidado, no es así tampoco. Aquí hay iglesias en esta ciudad que reciben rebeldes a toneladas, hermano, y la van a contaminar, la van a destruir también. Cuidado, no toda iglesia es una buena iglesia. Aquí le está diciendo el apóstol Pablo, cuídense de caer en las marcas del error de los gnósticos en esa iglesia, porque les pueden quitar o privar sus bendiciones temporales y aún su galardones eternos. ¿Entiendes eso? No, es que, perdón hermano, que yo sigo hablando así, sigo orando así, sigo expresándome así, porque es bien difícil. Yo nací en una iglesia así y me quedé con eso, a pesar de que estoy aquí. Cuidado, aprenda, sea dócil, sea humilde. Yo lo he traído a una buena iglesia. Aquí no se le está dando hueso. Si se le da hueso, se le da con tuétano. Aquí no se le dan churros y Coca-Cola, no se le dan chavis. Y confite que, no digo la frase completa. Aquí procuramos prepararnos todos los que predicamos para darle buena comida, buen alimento. Aliméntese con aquello que le puede hacer un productor de obras con peso eterno que califiquen a galardones eternos. De eso se trata. Dice que, voy a leer el texto nuevamente, 1 Corintios 3:3. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, que la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El día, repito, es el día oportuno para el tribunal de Cristo. Es el día, hermanos, de la prueba final, para nosotros los creyentes. Es el día donde lo erróneo y lo incorrecto se terminará. Pero aún, hermano, el constructor equivocado, por la gracia y por la misericordia de Dios, te salvará. Ahí usted de nuevo a 1 Corintios 3:3. Para que, si usted cree que le van a juzgar pecados y van a determinar salvación, no es así. 1 Corintios 3:3. Mire lo que dice aquí. El verso 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿De qué? De galardones, no de salvación, por lo que sigue. Si bien él mismo será salvo, ¿qué dice él? Así como por cuerpo. Mire cómo es la misericordia de Dios, que aunque usted salga liso ese día, sin ningún galardón y sin ninguna posibilidad de brillo para la eternidad, salvo y salvo. Es lo que está diciendo. Amén. ¿Ah? Pasó con 70, se pasa ahora. ¿Cuánto se pasa ahora? 70. ¿Ah? 75 la U. En el colegio. Ya no van a las Olimpiadas como antes. Ya no existe eso. Bueno, hermanos, nosotros tenemos muchas versiones del Evangelio inadecuadas, es la verdad. Pero nos libraríamos del inadecuado si lo trajéramos a evaluación. Ese es el problema que tenemos los creyentes. Pedimos una tontera y la repetimos como loro. Es que yo vi esto en YouTube, que no sé qué, y esto es así, ahí en la iglesia me está diciendo bien, y un tonto ahí, le dijo 4 tonteras, usted las asimila y se quedó con ellas. En realidad, hermanos, debemos de someter toda evaluación, no de lo que un teólogo famoso, calificado, pueda decir, sino a la luz de la palabra,
de Dios. Longino, no hay ningún Longino aquí, ¿verdad? Para no entenderlo. Longino era un crítico literario griego. Él tenía discípulos y los ponía a escribir ensayos. Y les decía así a sus discípulos: escriban las cosas como se las estuviera escribiendo Homero o Demóstenes, que eran literarios de alta gama. Yo les decía: piensen mejor cómo reaccionarían ellos si lo que ustedes han escrito se los leyeran en persona. Todo lo que hagamos y digamos de Cristo en esta vida, hermano, Cristo lo escucha. Entonces seríamos más cuidadosos con lo que decimos, con lo que escribimos. Yo me sorprendo, hermano, creyentes de 20, 30 años que todavía se les sueltan misiles en lo que dicen. Y feo se siente eso, ¿no? Si sometiéramos a evaluación las cosas, hermanos, nos libraríamos de muchos peligros y errores en la vida, en este mundo. Pensaríamos más antes de hablar, por haber sometido a evaluación. Pues. Vamos ahora, hermanos, a entender algo más con esto que hemos hablado hasta aquí. Que nosotros los creyentes debemos de tener nuestra atención puesta en aquel día cuando el Señor le diga a su iglesia: venga. Eso es lo que estamos esperando. Puesta nuestra atención y nuestra mirada, como el Señor le diga a su iglesia en aquel día: venga, ya estoy aquí. Es lo que nos dice Tito 2:13. Ahí se va Tito, ¿verdad? Bueno, le cuento algo más. Cuando estaba completando el canon, especialmente el tema del Nuevo Testamento, decían que las cartas de Tito, primero y Timoteo, segundo Timoteo, no calificaban, porque no tenían amarre en el libro de Hechos. El libro de Hechos, en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, se encuentran todas las iglesias. Ahí está Corinto, ahí está Roma, ahí está Tesalónica, primera y segunda, bueno, las 2 cartas. Otra carta que dio el apóstol Pablo está Éfeso, está Filipos y todo, pero Tito, Filemón y las 2 de Timoteo, Tito y Filemón no las encuentra, ahí no se menciona nada, porque en realidad el apóstol Pablo sufrió 2 encarcelamientos. El que relata en físico, el que relata el libro de Hechos, que es el que todos conocemos, y un segundo que no lo tiene registrado a las escrituras. Y en ese lapso, entre los 2 encarcelamientos de Pablo, se escribieron 3 cartas. En realidad se logra entender que sí son inspiradas como el resto. Y todos 13 nos dicen: aguardando, le dice a Tito, la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? El arrebatamiento y el juzgamiento de las obras del creyente por el Señor. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una referencia general a la venida de Cristo por su iglesia, que incluye la resurrección de los santos, el reino de los santos con Cristo en gloria. Y cuando nos habla aquí, la manifestación gloriosa nos está hablando la aparición de la gloria, literalmente. Que será el día cuando usted y yo finalmente seremos desencadenados de la pecaminosidad que todavía está presente en nosotros. ¿Sí o no? Hay veces que nosotros salimos de aquí consagrados, ¿no? Sentimos que vamos para el cielo. Y vamos por ahí saliendo. Ahí en el versículo, chum, se le puso una nota tal por cual. ¿Cuál santidad? ¿Verdad? Y le sirve de aval a un, y peor, le sirve de aval a un hermano con empresa. Y resulta que lo están llamando, usted tiene que contestar ese número. Y aquí ya lo tienen en la central de riesgo, porque aquí lo va a pagar y lo están clavando a usted porque no paga. Nomás le terminó la paga.
¿verdad? O va aquí bien y todo, y le sale un hijo con una malcriadeza, hasta ahí no llegó. Bueno, todos queremos ser librados de la presencia del pecado, ¿sí o no? Y ese día va a ocurrir cuando Cristo venga por su es nuestra voluntad. Nos dice ahí el verso 13, el final, nos dice de la siguiente manera: de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Cristo es Dios. Cristo no es un ser creado. Cristo no es una emanación. Cristo no es un hermano de Satanás en la mesa de la Santa Cena, como dicen los mormones, que ocurrió allí en el tiempo de la creación. Él es Dios, hecho de la misma procedencia y la misma sustancia de Dios mismo. Él es coigual, Él es eterno. Con todos los atributos de la verdad. El Dios hecho carne que nos redimió, nos llevará a la eternidad. Hasta aquí llego por hoy, hermano. Quiero ver a todos aquí. No sean saltarines, domingo sí, domingo no aprovechen. Porque cuando viene, cuando le da la gana, entonces el que está predicando lo trata de conectar con ese teatro más perdido. Porque no hay continuidad. Estamos en el Señor, hermano. Después con el vamos a orar. Espero que hayamos aprendido algo hoy. Amado Dios, te damos gracias por tu infinita bondad. Gracias por la palabra que nos envió el hermano Dani en el horario y es. Sigue edificando nuestras vidas, sigue haciendo crecer esta iglesia, Padre. Síguenos acercando a ti. Llénanos profusamente con tu amor, en ciencia, en conocimiento, en experiencia, en practicidad y en todo discernimiento espiritual, para que aprendamos a decidir por lo mejor. Haznos sinceros e irreprensibles, porque nuestra mente es el día de Cristo. Llénanos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Suple nuestras necesidades legales, de salud, de hijos, de hijas, espirituales, emocionales. Líbranos del mal. En tus manos estamos. Nos comprometemos con tus propósitos de aquello que tú quieras hacer en nuestra vida. Queremos ser leales y fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga.